¿Tendrías el valor de casarte con alguien que sabes que te va a traicionar? Dios mandó a un hombre a hacer exactamente eso. Esta es la historia de Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, llamado a vivir uno de los mayores ejemplos de amor, dolor y fidelidad en la Biblia. Su historia no es común. No se trata solo de predicaciones, visiones o profecías. Es la propia vida del profeta la que se convierte en una ilustración viva de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios hace una petición impactante. Ve, toma una mujer de prostituciones y hijos de prostitución, porque la tierra se prostituyó, apartándose del Señor. Oseas 1:2. Lo que Dios está diciendo es claro. Israel se había alejado de Él, adorando ídolos, buscando alianzas con otras naciones y viviendo de manera completamente contraria al pacto establecido en el Sinaí. Y para transmitir este mensaje, Dios elige una forma simbólica pero extremadamente real: el matrimonio de Oseas con Gomer, una mujer infiel. Esta es una historia de traición, sufrimiento, rescate y perdón. Pero por encima de todo, es una historia sobre el amor inmutable de Dios, incluso cuando su pueblo elige alejarse. Prepárate para entender una de las relaciones más intensas de la Biblia, no entre dos humanos, sino entre Dios y su nación. Para entender la misión de Oseas, es fundamental comprender el escenario en el que vivió y profetizó. Estamos en el reino del norte, llamado Israel, alrededor de 750 años antes de Cristo. Después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos: Judá al sur, con capital en Jerusalén, e Israel al norte, con capital en Samaria. Oseas profetizó específicamente al reino del norte. En la época de Oseas, Israel vivía un periodo de aparente estabilidad económica bajo el reinado de Jeroboam II. Pero detrás de la apariencia de prosperidad había un problema espiritual profundo. El pueblo se alejaba cada vez más del verdadero Dios. La idolatría era práctica común. Altares a Baal y a Será se extendían por las ciudades. Sacrificios a otros dioses, cultos mezclados y alianzas políticas con pueblos paganos se habían vuelto rutina. La injusticia social también dominaba. Los ricos explotaban a los pobres, los jueces estaban corrompidos y los líderes espirituales se comprometían con prácticas paganas. Era un pueblo que se decía de Dios, pero su corazón estaba distante. Fue en este contexto de decadencia espiritual y moral que Dios levantó a Oseas. Mientras que otros profetas anunciaban mensajes con palabras, Oseas viviría su mensaje con la propia vida. Su matrimonio sería un espejo de la relación rota entre Dios e Israel. Su misión era dura: exponer el pecado del pueblo, anunciar el juicio inminente, pero también revelar que el amor de Dios aún estaba disponible. Incluso siendo traicionado, Dios aún deseaba restaurar a su pueblo. Y eso es exactamente lo que comienza a desarrollarse en el momento en que Oseas obedece el llamado divino y se casa con Gomer. El llamado de Oseas no fue común. Dios no solo le pidió que profetizara con palabras, sino que encarnara el mensaje con su propia vida. Al principio del libro leemos: cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo: «Ve, cásate con una mujer adúltera y ten hijos de adulterio, porque el pueblo de la tierra se entrega a la prostitución espiritual, alejándose del Señor». Oseas 1:2. Este mandato no era simbólico, era literal. Oseas debía casarse con una mujer que representara la infidelidad de Israel. Su relación conyugal sería una ilustración viva de la relación entre Dios y su pueblo. Obedeciendo, Oseas se casa con Gomer, hija de Diblaim. El nombre de ella, según los estudiosos, podría estar relacionado con un significado de sensualidad o placer, lo que refuerza la idea de una mujer dada a la infidelidad. Pero el texto deja claro que esta elección no fue accidental. Era la voluntad directa de Dios. Gomer representa a Israel, un pueblo amado, elegido, cuidado, pero que insiste en entregarse a otros amores, los dioses paganos, las alianzas, políticas y las prácticas corrompidas. Poco después del matrimonio,
comenzaron a nacer los hijos, y hasta los nombres dados por Dios a estos niños llevan mensajes proféticos. Ellos serían señales vivas del juicio de Dios sobre el pueblo. El matrimonio de Oseas no era solo una unión conyugal, era un mensaje vivo. A cada paso que él daba con Gomer, el pueblo veía un retrato del amor traicionado de Dios. A partir de este punto, la narrativa avanza con más intensidad. Ahora veremos cómo los hijos de Oseas y Gomer se convierten en algo más que personajes. Son símbolos vivos del juicio divino. Poco después del matrimonio de Oseas y Gomer, nacieron los hijos. Y con cada nacimiento, Dios entregó al profeta un mensaje claro de juicio sobre Israel. El primer hijo fue un niño, y ella concibió y le dio un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: «Ponle el nombre de Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú por la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel». Oseas 1:3-4. Jezreel significa Dios esparce o Dios siembra. Es un nombre con doble sentido. Puede significar tanto juicio como esperanza. Pero aquí el enfoque está en el juicio. Jezreel era el nombre de un valle donde ocurrieron muchos asesinatos, incluido el masacre promovido por Jehú. Dios estaba diciendo que castigaría a la casa de Jehú y pondría fin al reino del norte. El segundo hijo fue una niña, y concibió otra vez, y dio a luz una hija. Y Dios dijo a Oseas: «Ponle el nombre de Lo-Ruhama, porque ya no tendré más compasión de la casa de Israel». Oseas 1:6. Lo-Ruhama significa no compadecida. Dios dejaba claro que su paciencia había llegado al límite. Ya no habría más misericordia para Israel. El juicio sería inevitable. Finalmente vino el tercer hijo, otro niño, y dijo: «Dios, ponle el nombre de Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro Dios». Oseas 1:9. Lo-Ami significa no mi pueblo. Era la declaración más dura, el rompimiento del pacto. Dios estaba diciendo que, debido a la rebelión continua, Israel perdería el privilegio de ser llamado su pueblo. Cada nombre era como un sello divino de advertencia. Los hijos de Oseas no solo existían, anunciaban con sus vidas el peso del juicio que se acercaba, pero incluso en medio de tantas declaraciones de condena, Dios no cierra la puerta de la esperanza. El escenario presentado por Dios a través de Oseas no es solo de traición, sino de repetición continua del pecado. Así como Gomer volvió a la prostitución incluso después del matrimonio, Israel también insistía en abandonar al Señor para seguir a sus ídolos. Israel no solo se alejó espiritualmente, el pueblo se alió con naciones paganas, confió en acuerdos políticos con Asiria y Egipto, adoró dioses como Baal y Aserá, e incluso llegó al punto de sacrificar en los altos, lugares utilizados para cultos idólatras. «Mi pueblo está decidido a desviarse de mí». Oseas 11:7. La idolatría se comparaba a la prostitución espiritual, y cada práctica representaba una ruptura del pacto con el Dios verdadero. Como un esposo traicionado, Dios expresa su dolor. En el capítulo 2, el Señor habla de Gomer como si hablara de Israel. Irá detrás de sus amantes, pero no los alcanzará. Oseas 2:7. El lenguaje es intenso. Dios promete quitar todo lo que Israel ha logrado mediante la infidelidad, los vinos, los granos, el oro usado en ídolos, no porque Él sea cruel, sino porque desea despertar el arrepentimiento. Mientras, tanto Oseas como esposo sufre. Experimenta en su vida el mismo dolor que Dios siente. Ama a Gomer, pero la ve abandonarlo. Así también Dios ama a Israel, pero ve cómo su pueblo se aleja. Este dolor profundo no lleva a Dios al abandono definitivo. Por el contrario, Él comienza a revelar su plan de restauración. Antes del juicio final, Él aún hará un último llamado al arrepentimiento. A pesar de la traición, Dios no cierra la puerta. Él es justo y disciplinador, pero también lleno de compasión. El juicio vendría, sí, pero estaba acompañado de un llamado sincero al arrepentimiento. En el capítulo 5, el tono es de advertencia. «Oíd esto, oh sacerdotes, escuchad,
casa de Israel, porque el juicio es para vosotros. Oseas 5:1. El liderazgo espiritual estaba corrompido. Sacerdotes, reyes y el pueblo en general se habían alejado de la verdad. Por eso, Dios permitiría la destrucción. El reino del norte, Israel, sería entregado a sus enemigos. La Asiria, en quien confiaron, sería instrumento de disciplina, no de salvación. Pero en el capítulo 6 surge uno de los llamados más hermosos de todo el libro. Venid y volvamos al Señor, porque Él desgarró y nos sanará, hirió y vendará nuestras heridas. Oseas 6:1. Dios no quiere la destrucción definitiva. Él quiere la restauración. El propósito del dolor es llevar al pueblo de vuelta al arrepentimiento sincero. Si regresan, Él los recibirá, los sanará y les devolverá la vida. Sin embargo, el arrepentimiento de Israel era superficial. Vuestro amor es como la nube de la mañana y como el rocío que temprano se va. Oseas 6:4. Decían las palabras correctas, pero no cambiaban su actitud. Buscaban a Dios solo para escapar de las consecuencias. Dios, sin embargo, desea fidelidad y sinceridad. Porque misericordia quiero, y no sacrificios, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Más que rituales, Dios quiere relación. Más que gestos exteriores, Él quiere un corazón contrito. Pero el pueblo rechaza esta oportunidad. Y por eso, el juicio anunciado se acerca con fuerza. Aún así, la esperanza sigue viva, porque el amor de Dios no falla. A pesar de los llamados y advertencias, Israel seguía endurecido. En lugar de arrepentirse, seguía viviendo en rebelión, engañándose a sí mismo y tratando de engañar a Dios. El capítulo 7 compara a Israel con un pan que no fue volteado, quemado por un lado y crudo por el otro. Oseas 7:8. Una metáfora fuerte. El pueblo estaba mezclado con las naciones, superficialmente religioso, pero espiritualmente inútil. Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín es un pan que no fue volteado. Oseas 7:8. Israel buscaba alianzas con Egipto y Asiria, creyendo que estas potencias los protegerían. Pero no buscaban a Dios. Incluso heridos, no clamaban con sinceridad. No claman a mí de corazón, sino que aúllan en sus camas. Oseas 7:14. Era un lamento vacío, sin arrepentimiento, genuino. Aún así Dios no los destruye inmediatamente. Él es longánimo, paciente, esperando que se vuelvan a Él. En el capítulo 8 Dios declara: Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Oseas 8:3. Sembraron viento y cosecharán tormenta. Adoraron becerros de oro, construyeron altares para el pecado, confiaron en reyes escogidos sin la dirección de Dios. Todo esto sería cobrado. Aún así, en los capítulos 9 y 10, Dios aún habla como un padre triste. Recuerda los días de Israel en el desierto, cuando amaba a ese pueblo con pureza, pero ahora estaban contaminados, como uvas en una vid corrompida. Israel era una vid frondosa. Cuanto más sus frutos, más multiplicaba los altares. Oseas 10:1. Incluso en medio del pecado constante, Dios aún sostenía el juicio final. Su justicia no anula su misericordia, pero el tiempo se estaba agotando. Israel debía decidir, seguir en el pecado o rendirse al llamado del Señor. En el capítulo 11 el tono cambia. Dios deja de hablar como un juez ofendido y se presenta como un padre amoroso. Recuerda con ternura el inicio de la historia con Israel. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. A pesar de que el pueblo se apartaba y sacrificaba a ídolos, Dios revela su profunda compasión. Les enseñó a caminar, los tomó en sus brazos, pero Israel no lo reconoció. Aún así, el Señor dice algo sorprendente. ¿Cómo te dejaría, oh Efraín? Mi corazón está conmovido dentro de mí, mis entrañas se encienden todas. Oseas 11:8. Dios no destruiría a Israel como a Sodoma y Gomorra.
Su misericordia superaría la justa ira. No actuaría como un hombre, sino como el Dios santo que ama incondicionalmente. Este amor se confirma en el capítulo 14 con un último llamado: «Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tus pecados has caído». Oseas 14:1. El Señor invita a Israel a regresar con palabras sinceras, nada de sacrificios vacíos, solo el arrepentimiento verdadero. Y Él promete: «Sanaré su infidelidad, yo mismo los amaré». Oseas 14:4. Dios promete restaurar. Israel florecería como el lirio, se afirmaría como el Líbano y volvería a vivir en comunión con el Señor. Sería como el rocío que renueva la tierra, como la sombra que protege, como el vino nuevo que alegra. El mensaje final de Oseas es claro: el pecado trae juicio, pero el arrepentimiento sincero trae vida. Dios es justo, pero también es el Padre que ama, perdona y restaura, siempre. La historia del profeta Oseas no es solo sobre el pueblo de Israel, es también un espejo para nosotros hoy. Dios usó el dolor de Oseas, un hombre fiel traicionado por su esposa, para retratar el dolor divino ante un pueblo infiel. Israel era amado, elegido, cuidado, pero se apartó. Corrió tras ídolos, alianzas políticas y religiosidad vacía. Rechazó al Dios que siempre los sostuvo, y aún así, el Señor no desistió. Anunció el juicio, sí, pero siempre con una invitación al arrepentimiento, siempre con la promesa de restauración, siempre con amor, porque misericordia quiero y no sacrificios, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Hoy, este mensaje sigue siendo actual. ¿Cuántas veces cambiamos a Dios por lo que es pasajero? ¿Cuántas veces nuestro amor por Él es como el rocío de la mañana, hermoso pero rápido en desaparecer? A través de Oseas, Dios nos llama a una relación verdadera, profunda y constante. No solo religiosidad, sino intimidad. No solo palabras, sino actitudes. La historia termina con una promesa de restauración para quien se arrepienta. Dios no cambia. Él sigue siendo justo y misericordioso, sigue amando con intensidad y sigue diciendo: «Vuelve a mí, porque te amé con amor eterno». Este es el gran mensaje de Oseas. No importa cuán lejos haya llegado alguien, si hay arrepentimiento, hay esperanza, porque el Dios de Oseas es el Dios que cura, restaura y ama para siempre.